Es decir, este uso de las TICs nos permitirá hacer muchas cosas dentro del aprendizaje del alumno, dentro de la clase, dentro de nuestra formación personal, porque como mencionábamos en otro momento de la clase, ¿no? Del pequeño cursito, es decir, esto primero tú tienes que saber hacer las cosas para poder pedir al alumno que haga algo, porque ahorita ya está muy de moda, perdón, que pidamos cosas, videos tecnológicos, es decir, que en YouTube tú me mandes tu video de alguna clase de algo específicamente, ¿no? Alguna característica similar a nosotros maestros, ser cuasi youtubers directamente, ¿no? Y en este sentido de ser facilitadores del aprendizaje, tipo de youtubers y demás, pues uno tiene que tener las herramientas básicas de conocimiento para poder utilizar una plataforma, para poder conocer las ventajas del YouTube, poder subir un TikTok. ¿Qué ventajas tiene esto? Porque también, si vamos a acercarnos al alumno, que no veamos y satanicemos Instagram, TikTok o cualquier otra red social, YouTube, Facebook, lo que en su momento era Twitter, ya modificó el nombre, pero es decir, todo esto como maestro tiene que estar actualizado, reconocer para qué sirve, qué ventajas, qué desventajas tiene, darle una contención, porque al fin y al cabo, no porque yo no lo quiera utilizar, esto va a desaparecer, dígase redes sociales, dígase toda esta vorágine que tenemos. Así que como tal, hay que saber utilizarla a nuestro favor y sobre todo para el aprendizaje del alumno, para que con el aprendizaje del alumno pueda llevar a cabo situaciones distintas, planteamientos distintos y que ahora al utilizar una computadora, un dispositivo inteligente, le pueda sacar más provecho tanto al alumno para un documento, para esto directamente, ¿no? Porque también, volvemos a lo mismo, a veces yo les pido que hagan un video de tarea, tienes que saber hacerlo, ¿no? Directamente. Pero también les puedo pedir que hagan una infografía directa en su trabajo, ¿no? Algo para condensar, para hacer más visible la información, más útil, más llamativa, más vistosa, pero más significativa sobre todo, entonces, ¿no? Y que también sabemos manejar el Canva, por ejemplo, o lo más básico, que volvemos a lo mismo que mencionaba en otra parte del video, que también sabemos utilizar, aparentemente que ustedes son nativos tecnológicos, que también saben utilizar la paquetería de Office, ¿no? Lo básico, en Word, Excel, PowerPoint, Publisher, toda esta parte de herramientas que supuestamente los maestros de mi generación y de la generación previa, al recibir alumnos de la edad de ustedes, ni les preguntamos si ya saben utilizar, damos por hecho que aparentemente no saben utilizar. Y por eso yo te pido que hagas en el Publisher esto, en Excel unas celdas con, bueno, en las celdas captura esta información y tu documento me lo des en gráficas. Es decir, todo esto que lo hagas directamente, ¿no? Cuando ni siquiera sé si lo sabes utilizar, ¿no? Independientemente, obviamente, como maestros, quizá no sabemos utilizar todas las herramientas tecnológicas, pero sí tener un conocimiento básico general de cada una de ellas y qué utilidad puedo tener con estas mismas, entonces, ¿no? Por eso mismo, para ir recapitulando un poco de esta parte, entonces estas tecnologías de información nos van a permitir hacer muchas cosas directamente, ¿no? Algunas características de estas tecnologías serán la rapidez en la transmisión de información y comunicación, ¿no? Porque ahora puedo condensar la información, hacerla más rápida, inclusive desde lo más burdo, más básico, que me contacte con ustedes, con el WhatsApp, con alguna herramienta Telegram y demás, ¿no? Alguna red social, porque en estas redes yo puedo enviarles información, PDFs o una documentación para que ustedes la lean, avancen, ya no tienen que esperar hasta la clase o la clase invertida que verán en otro momento del semestre, trabajaremos esto, que lo que estoy haciendo actualmente tiene mucho que ver con esto, ya lo revisaremos después. Entonces, esta rapidez es importante, ¿no? Porque en la educación a veces perdíamos muchos tiempos en pasar la información, en leerla, en buscar los medios específicamente. Y un ejemplo muy concreto ahorita, los nuevos libros de texto con todo el protocolo, la situación que está viviendo, no van a llegar a las escuelas en muchos casos hasta septiembre, octubre o noviembre. ¿Y qué va a pasar entonces? Si yo estoy esperando que el libro de texto llegue para que yo dé mi clase, ya se me fue medio ciclo escolar o un periodo por lo menos, ¿no? Así que no importa, tampoco el libro de texto es una Biblia que yo tenga que esperar a ocuparlo como verdad absoluta, ¿no? Así que en función a esto, entonces, como dice estas tecnologías de información, rapidez en la transmisión de la información. Yo con mi grupo, con ustedes o con el de preparatoria, con el de secundaria, puedo crear grupos, presentarles en un cañón algunas imágenes, algunos ejemplos, y estoy utilizando estas tecnologías de la información y la comunicación. Ya no estoy esperanzado a lo viejo, lo arcaico, lo clásico, sino que ahora
tengo inmediatez. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? O sea, por eso mismo hay que saber utilizar los dispositivos inteligentes para poder darle velocidad a esto, pero con utilidad y con calidad, ¿no? Directamente. Te da eficiencia en procesos comerciales, educativos, financieros, de un lado a otro, ¿no? Ejemplo de esto, ustedes vivieron en pandemia mucho de esto, que no por estar en pandemia su educación se truncó completamente. Algunos no se sienten tan cómodos en clases de Zoom, en Meet y demás, ¿no? Pero esto nos permitía tener contacto con muchos de ustedes que algunos de la normal se iban a sus comunidades de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, pero nos podemos conectar en tiempo real, en forma sincrónica, para trabajar directamente, ¿no? Inclusive crear un documento en Word de forma sincrónica al mismo tiempo. Ya lo explicaremos en su momento, quizá algunos de ustedes ya lo sepan hacer, ¿no? Cómo trabajar al mismo tiempo un texto, un esquema, y tú le vas agregando unas cosas mientras yo modifico otras, y estamos trabajando, no estoy esperando a que tú me lo envíes y yo modificarlo y te lo envío, no. O sea, realmente hay que saber utilizar esto, ¿no? Cómo utilizar las nubes, las plataformas y demás, ¿no? Y el punto de la problematización de esto, como ventaja tenemos esto, como una desventaja, como mencioné hace algunos minutos en el video anterior, la cantidad de información es tan grande, tan pasmosa, que realmente yo no sé qué hacer con ella como maestro, dije a algunos, ¿no? ¿Y cuál es lo útil, cuál no es lo útil? ¿Qué me sirve, qué no me sirve? ¿Qué estoy usando? Y demás, ¿no? Y al haber tanta cantidad, no quiere decir que todo va a ser bueno. Vuelvo a lo mismo que mencionaba cerrando el video anterior, ¿no? Yo cómo luego separar esto, si es útil, si no es útil, cuál es mi criterio para poder discrepar entre información verás y no verás, ¿no? Ahí principalmente, entonces tenemos que saber utilizar las herramientas directamente, ¿no? Entonces estaremos trabajando en algunas otras situaciones importantes, ¿no? En todo esto. Y bueno, para ir finiquitando esto, ya en clase trabajaremos en algunas situaciones, yo les estaré enviando algunos productos, algunas actividades a desarrollar. Aquí lo importante es que este pequeño primer video, que en esta parte son dos por un fallo tecnológico, nos sirva para darnos un cierto presupuesto mental que hay que saber utilizar las herramientas tecnológicas de una manera responsable, de una manera concisa, específica y puntual. Pero si yo quiero utilizar, por ejemplo, el Zoom en este momento, ¿cómo utilizo? Ok, porque el Zoom aparentemente nada más nos servía para comunicarnos una plática y demás. Pero no, también como maestro me puede servir para grabar mis clases, porque al fin y al cabo me permite otras cosas que el Windows Maker no me permitía hacer en otro momento. El Windows Maker era más básico aparentemente y yo tenía que hacer muchas modificaciones para poder proyectar, ¿no? O tenía que insertar viñetas, insertar láminas para intercalar una presentación. Aquí no, ahora en el Windows tiene esas limitantes. Aquí en el Zoom puedo presentarles diapositivas en tiempo real, grabarlas dentro del mismo video específicamente para hacer esto, ¿no? Es decir, de lo que estaremos hablando. Y entonces, si estamos hablando específicamente de esto, pues, ¿qué ventaja nos va a permitir estas situaciones de poder trabajarlas, ¿no? Porque para ejemplificar situaciones, hay que tener entonces la práctica, el conocimiento específico de lo que estaremos haciendo, ¿no? Es decir, y cada herramienta la veremos de forma muy puntual, muy particular, para que tanto en inclusión como en física, en química, en matemáticas, podamos sacar el mayor provecho tanto a nuestros recursos tecnológicos, pero sobre todo al conocimiento que ustedes tienen para poder utilizar esto, porque de nada me va a servir tener el mejor gadget, el mejor teléfono del mundo, el mejor cañón, si yo no lo sé utilizar. Entonces, no sirve de nada, ¿no? Usar la tecnología, o si la voy a utilizar de una forma errónea, si voy a utilizar el cañón tecnológico en la escuela para proyectar en una pared un documento de Word y leérselos a los alumnos y que de ahí lo copien a su cuaderno, eso no es un uso de tecnologías, es hacer lo mismo utilizando objetos modernos, pero no sirve de nada, porque al alumno le es igual de aburrido transcribir de su libro o cuaderno como de la pared de la proyección de Word a su cuaderno. No hay nada tecnológico útil en ese momento, ¿no? Bueno, entonces, como tal, terminamos este pequeño video. No sin antes agradecerle su tiempo, su espacio, y ya durante el semestre estaremos vinculados trabajando de forma más presencial para poder desarrollar todo esto. Esto simplemente por esta semana, por la implicación de el taller de los consejos técnicos escolares en los que muchos maestros de la institución estamos trabajando, ¿no? Estamos en contacto y un placer trabajar con ustedes. Que tengan una bonita tarde y un placer.